Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar de la empresa social Sofan. Estamos aquí hoy día para hablar sobre personas trabajadoras independientes a honorarios o por cuenta propia. ¿Qué es lo que buscamos con este webinar? Es que las personas que, por ejemplo, tienen que boletear, emitir boletas por los servicios que prestan, sepan en qué consiste esa retención de impuestos que tenemos, que aparece ahí en las boletas. ¿Cómo hace la protección social, la seguridad social del Estado para proteger a las personas que trabajan por cuenta propia o que emiten boletas de honorario? ¿Qué significa esta retención? ¿Cómo nos protege? ¿Cuál fue el cambio en la ley que hizo que antes tuviéramos una retención que era como momentánea y que después se nos reembolsaba todo el porcentaje de impuestos retenidos, pero ahora hay un porcentaje que continúa siendo retenido? Eso nos va a contar hoy día, en la sesión de hoy, Francisco Vera, el asesor previsional que nos acompaña. Agradecemos a Vicente Becerra, nuestro intérprete de lengua de señas, que nos está apoyando con la accesibilidad para personas sordas. Estamos aquí en otro webinar, como les contaba. Somos la empresa social SOFAM, una empresa del sistema que participa dentro del sistema de empresas B, de triple impacto social, ambiental y económico. Y estamos realizando este proyecto gracias a la confianza que depositó en nosotros el Fondo para la Educación FEP, Fondo para la Educación Previsional FEP, que Francisco, si me ayudas con el paso de las diapos, por favor, porque hay una frase normativa ahí que es súper importante y no hay caso que lo aprenda de memoria, pero por eso está. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Nosotros como empresa nos adjudicamos a este proyecto que, como les he contado en ocasiones anteriores, tiene dos áreas. Un área súper fuerte que es la atención previsional sobre educación previsional en terreno, y también hemos creado un sitio web donde hemos alojado gran cantidad de material educativo, donde además van a quedar guardados estos webinars como material de consulta para las personas que estén interesadas en estos temas, que son súper importantes para todas las personas que viven y trabajan en Chile. Ahora, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Francisco Vera, nuestro asesor previsional que nos acompaña desde Punta Arenas. Y desde Punta Arenas viene con todo su conocimiento para que todos podamos acceder a esta importante información. Francisco, adelante. Muchas gracias, Vicente. Comencemos. Gracias, Carolina. Buenas tardes a las personas que están conectadas en este momento. Vuelvo a esta lámina, a la lámina de inicio, con una breve explicación. ¿Por qué la autoridad, en este caso el proyecto FEP, entre otros grupos de la población, ha definido que los trabajadores independientes sean dignos, ¿cierto?, de abordar dentro de lo previsional, y es porque ellos precisamente son uno de los grupos vulnerables previsionalmente hablando, porque en general los independientes no están interesados en cotizar, no están interesados en este tipo de ahorro porque, bueno, el independiente apuesta su futuro económico en primer lugar, a su emprendimiento y a otros tipos de inversiones. El punto es que la información estadística muestra a través del tiempo que los trabajadores independientes en algún momento de su vida van a requerir de acceder a una pensión, o durante su vida laboral también van a necesitar acceder a beneficios de salud y otros, y por lo tanto, eh, ese es el sentido por el cual los estamos abordando en este proyecto. Primero, y tal como en las actividades anteriores, es importante tener una idea de qué significa la seguridad social. Lo previsional está incorporado dentro de la seguridad social, y la seguridad social, en términos muy generales, pero específicos, es una obligación que asume una organización sobre sus ciudadanos. Y desde el punto de vista de los ciudadanos es un derecho humano porque así fue declarado universalmente. Entonces,
El objetivo de la seguridad social, conceptualmente, es proteger a las personas frente a situaciones que puedan poner en riesgo su capacidad de generar trabajo. Las más, podemos resumir este tipo de situaciones en estas cuatro que aparecen en esta lámina. Por ejemplo, la pérdida del sostén de la familia, es decir, una enfermedad invalidante o la pérdida de vida de quien es la persona que hace el mayor aporte al hogar, o una enfermedad que sin ser invalidante puede provocar periodos sin la posibilidad de trabajar precisamente porque van a tener que dedicar tiempo a su recuperación, o sufrir un accidente del trabajo o una enfermedad profesional enmarcada dentro de la actividad que realizan, o también quedar sin empleo. Bueno, estas contingencias, la seguridad social las aborda a través de lo que conocemos como el sistema previsional. Nosotros en particular estamos viendo acá las distintas instancias a través de las cuales se protege a precisamente las personas trabajadoras. Y vamos a hacer una definición de quiénes consideramos como personas trabajadoras. Podemos dividirla en dos grandes grupos, que son los dependientes, aquellos que tienen un empleador, que tienen un contrato de trabajo, y los trabajadores independientes, dentro de los cuales para efectos de, este, de esta presentación, vamos a dividirlos entre los trabajadores independientes a honorarios, es decir, aquellos que emiten una boleta por el servicio que prestan, y aquellos por cuenta propia que no están obligados a emitir una boleta producto de su actividad. En el caso de los trabajadores dependientes, la cotización para toda la seguridad social es obligatoria. Corre el, es el empleador el encargado del descuento previsional y el pago en las distintas instituciones. Y en el caso de los trabajadores independientes a honorarios, aquellos que estén obligados a cotizar, bueno, lo hacen a través de la declaración de impuesto a la renta, y en el caso de los cuentapropistas, ellos pueden cotizar voluntariamente. Como dijimos, no están obligados. Nosotros en esta presentación, en este módulo, vamos a orientarnos específicamente a los trabajadores independientes y en particular a aquellos a honorarios obligados a cotizar. Pero una definición interesante e importante, ¿cierto? Porque es necesario entender, es que un trabajador independiente, vamos a incluir a aquellos por cuenta propia, son aquellos que realizan una actividad independiente. No están sometidos a un contrato de trabajo, a una relación laboral con horario, ¿cierto? Establecido. Pueden o no tener un capital propio, en general son profesionales o personas que prestan un servicio, ya que se valora más en este caso lo que es el esfuerzo intelectual antes que el esfuerzo físico. Los trabajadores por cuenta propia, para efectos de este módulo, de esta presentación, vamos a considerar que son aquellos que no perciben rentas del artículo 42, o sea, no están obligados a cotizar. Vamos a ver en una lámina posterior por qué habrían trabajadores independientes que no estarían obligados a cotizar. Las cotizaciones, es importante tener claro que estas cotizaciones que realizan los independientes tienen el carácter de previsional para efecto del impuesto a la renta. Ahora vamos a meternos de lleno en el objetivo principal de este módulo, que es trabajadores independientes a honorarios y que están obligados a cotizar. ¿Quiénes son? En primer lugar, por ejemplo, aquellos que emitan en un año calendario un monto en boletas
por 5 o más ingresos mínimos mensuales. Hoy día, si tomamos el ingreso mínimo para trabajadores entre 18 y 65 años, que es de 500.000 pesos, estamos hablando de un monto de 2,5 millones en boletas de honorarios en el año. De ahí para arriba. También están obligados a cotizar la- las personas que al 1 de enero del 2018, varones eran menores de 55 años y mujeres menores de 60 años, de 50 años, perdón. Es decir, al día de hoy, es más práctico visualizarlo al día de hoy, hombres menores de 61 y mujeres menores de 56. Ellos también están obligados a cotizar. Y personas que cotizaron por ingresos también inferiores al tope imponible, el tope imponible 81,6 UF, estos son valores al 31 de diciembre del año pasado. Son 3 millones de pesos, por 12 meses son 36 millones. Quienes no están obligados serían los imponentes de otros sistemas previsionales como Capredena, por ejemplo, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, donde están las Fuerzas Armadas, DIPRECA, donde están los carabineros, y el IPS, que es el que nosotros conocemos como sistema antiguo, también los pensionados. Para efecto de la cotización de los trabajadores independientes existe una temporalidad. ¿Qué significa esto? Que la cobertura de beneficios previsionales se obtiene entre el 1 de julio y entre el 1 de julio del año en que se está haciendo la declaración de impuestos y el 30 de junio del año siguiente. Y en este cuadro que está aquí, tenemos a alguien que emitió boletas en el año 2023, las declaró en abril del 2024 de este año, y asumiendo que ese trabajador independiente estaba obligado a cotizar y, y realizó sus cotizaciones, él va a tener los beneficios de previsionales desde el 1 de julio del 2024 hasta el 30 de junio del 2025. ¿Mm? Cosa importante, como estamos hablando de cotización, tenemos que asociarlo a una renta imponible. Tal como en el caso del trabajador dependiente existe lo que llamamos remuneración imponible o sueldo imponible, como el independiente no tiene esta relación laboral con un empleador, entonces hay que crear el concepto de renta imponible para el independiente. Y se definió que esta renta imponible para el trabajador independiente va a ser equivalente al 80% de la suma de las boletas emitidas durante un año, al 80%. Es decir, si un trabajador en el año 2023, por ejemplo, hubiera emitido boletas por un monto de 10 millones de pesos, su renta imponible habrían sido 8 millones de pesos para efectos de cotizar. Entonces, el trabajador independiente que cotiza, que está obligado a cotizar, perdón, que cotiza, lo puede hacer a través de dos modalidades, que son una modalidad parcial y una modalidad total. La modalidad parcial es aquella donde no declara la renta imponible total. Este 80% que vimos en la lámina anterior no declara ese 80%, sino que declara un porcentaje inferior. Pero este porcentaje no es voluntario. La normativa legal establece que cada año que va pasando, y en el caso del trabajador que se quiere acoger a la modalidad parcial, el porcentaje va aumentando. El porcentaje para determinar la renta imponible, por ejemplo, en el cuadro abajo a la derecha, nosotros tenemos que para el año 2024, si un trabajador independiente obligado a cotizar se quiso acoger a la modalidad parcial, él podía haberlo hecho declarando una renta imponible de un 57%. Si sus ingresos en el 2023 por boletas, si emitió boletas por 10 millones de pesos y decidió acogerse a la modalidad parcial para cotizar, la renta imponible sobre la cual le iban a
iba a tener que hacer las cotizaciones previsionales, eran un 57%, o sea, 5.700.000, no 8 millones como en el caso de la modalidad total. ¿Mm? Entonces, en el otro cuadro se muestra que en la modalidad total, bueno, a partir de la vigencia de esta obligatoriedad, el independiente que se acogió a la modalidad total siempre va a estar declarando la totalidad de su renta imponible. Y el que se acoge a invalidez parcial va a estar obligado, si es que cada año decide eso, a declarar y a cotizar sobre una renta imponible mayor. Eso se define en el momento en que se declaran los impuestos. ¿Cuáles son las coberturas a las cuales puede acceder el trabajador independiente obligado a cotizar o por cuenta propia que decide voluntariamente cotizar? Seguro de invalidez y sobrevivencia, al seguro de accidentes y enfermedades laborales o ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, a la ley SANNA, a salud y a pensiones. Salud y pensiones son las dos modalidades más importantes y son aquellas por las que básicamente se está obligado a cotizar. Vamos a ver, ahora vamos a analizar cada una por separado. El seguro de invalidez y sobrevivencia es un seguro que las AFP contratan en compañías de seguros y que opera cuando un trabajador o trabajadora sufre una enfermedad invalidante o fallece, y esto ocurre durante el tránsito de su vida laboral. Podría ser en una temprana etapa de su vida laboral y por lo tanto claramente no alcanzó a acumular un ahorro suficiente como para generar la pensión que le correspondería al cumplir la edad. Por lo tanto, si ese hecho ocurre, estas aseguradoras, en las cuales la AFP tiene contratado este seguro, va a hacer un aporte en dinero a la cuenta del trabajador en la AFP para que así, sumado a lo que alcanzó a ahorrar, que si ese trabajador era joven, obviamente era muy poco, bueno, sumado a eso le va a permitir generar una pensión eh, adecuada y relacionada con las remuneraciones que estaba generando en el momento en que se produjo el evento. Entonces, complementa las pensiones de invalidez y las pensiones por fallecimiento o sobrevivencia. ¿Cómo se financia el seguro de invalidez y sobrevivencia? A diciembre del año pasado, con un porcentaje de un 1,47% sobre la renta imponible que ya mencionamos cómo se calculaba, ¿cierto? Un 80% sobre el total de las boletas para el que declara cobertura total y el 1,47% sobre el 57% en el caso del que se acoge a la cobertura parcial. El seguro de accidentes y enfermedades profesionales, esto se financia con un 0,9%, nuevamente, los porcentajes de cotización, insisto, se calculan todos sobre la renta imponible. El seguro de accidentes y enfermedades laborales otorga cobertura médica, ¿cierto? Procedimientos, exámenes y todo eso, todo lo necesario para la recuperabilidad de quien está sufriendo esto. ¿Mm? También paga las licencias médicas, también eventualmente si esta enfermedad o accidente relacionado con el trabajo llega a provocar una invalidez permanente, también entonces se va a encargar del pago de las pensiones. La ley SANNA, que se financia con un 0,03% sobre la renta imponible del trabajador independiente, es un derecho para los padres a licencia médica o a licencias médicas y por supuesto al pago de las licencias médicas en caso de enfermedad grave de un hijo. Dentro de las enfermedades graves se considera el cáncer, el trasplante de determinados órganos,
¿cierto? También en el caso de que exista ya un cercano término de vida porque la enfermedad es irrecuperable, bueno, y todo lo necesario para, para que los padres puedan acompañar en esta etapa a los hijos, bueno, este es un beneficio también bastante nuevo, tiene solamente algunos años y es el último que se incorporó dentro de la batería de beneficios previsionales que estamos analizando, que estamos estudiando. Salud, bueno, se financia con el 7% en el caso de quien opta por FONASA, en el caso de quien opta por una ISAPRE, puede pactar libremente con la ISAPRE un porcentaje superior al 7%, en el caso que esté interesado en acceder a un plan con mayores beneficios. Salud, bueno, le da cobertura en todo lo relacionado con tratamiento, accesos a médicos, a profesionales, a distintos profesionales, laboratorios, a beneficio que se extiende también a las cargas familiares, tiene derecho también a licencia médica y subsidio por incapacidad laboral, subsidio prenatal, postnatal y todos los beneficios asociados a salud. En el caso de los afiliados a FONASA, o de los trabajadores independientes a honorarios obligados a cotizar, bueno, si optan por FONASA van a tener derecho a acceder a la cobertura FONASA de libre elección que le permite, eh, que no está circunscrito a atenderse solamente en hospitales o centros de salud pública, sino que también pueden acceder a aquellos profesionales o instituciones que tengan convenio con FONASA. Y pensiones, bueno, las pensiones, nosotros tenemos tres tipos de pensiones: vejez, invalidez y sobrevivencia. Vejez, a la cual puede acceder un trabajador varón a los 65 años, trabajadora y mujer a los 60. La pensión de invalidez es aquella que se materializa cuando, como mencionamos en el caso del seguro invalidez y sobrevivencia, cuando quien está cotizando sufre una enfermedad que le provoca una invalidez permanente, que no esté relacionada con el trabajo, porque vimos que está abordada en la segunda área, ¿cierto? Que es el seguro de accidentes y enfermedades laborales, y sobrevivencia cuando quien está cotizando fallece. ¿Cómo se financian las pensiones? Con un porcentaje equivalente al 10% obligatorio sobre la renta imponible, más un porcentaje que es la comisión que cobran las AFP por administrar la cuenta y que varía, ¿cierto?, entre un 0,49% hoy día y un 1,45%, dependiendo de la AFP en la cual esté afiliado. O sea, las AFP son libres de cobrar eh, un- una comisión porcentual y por lo tanto hay una variación importante. Ahora, ¿por qué hay una variación tan grande en este caso entre un 0,49 la mínima y un 1,45? Porque cada 2 años la autoridad licita la cartera de nuevos afiliados y se la entrega a aquella AFP que oferte la comisión por administración más baja. En este caso es la AFP 1, para información de aquellos que les interesa. Esta es una pregunta interesante. ¿Qué hace una persona trabajadora que no emitió boletas de honorario, por ejemplo, en el año 2023 y quiere cotizar ahora voluntariamente para acceder a los beneficios? Bueno, lamentablemente no tiene cobertura porque no emitió boletas. Y esto es súper relevante, es importante que quede el mensaje, si es que hay independientes que estén viendo, que estén conectados a este webinar, porque en este cuadrito uno puede ver cuál es la pérdida de tiempo de cobertura que se puede generar en caso de que alguien no emita boletas del horario. Acuérdense que los beneficios se ganan por un año calendario desde el 1 de julio del año en que se declararon los impuestos hasta el 30 de junio del año siguiente. Bueno, aquí está claramente, se muestra por qué es importante cotizar aún en el caso de no estar obligado a hacerlo de manera voluntaria.
vamos a tocar un tema interesante que también tiene relación con el monto de la, con la obligatoriedad de cierto tipo de trabajadores independientes a cotizar. Y vamos a ver algo que relacionado con la ley 21133 y que tiene que ver con el porcentaje a cotizar. ¿Cómo financia, cómo se financia los beneficios? Bueno, a través de la retención de impuestos. Y lo que estableció esta ley es que cada año se cotiza un porcentaje adicional al obligatorio. El 2023, por ejemplo, fue un 13%, el 2024, este año es un 13,75%, al año 2025 va a llegar a un 14,50 y ahí está el cuadrito entonces que muestra la frecuencia hasta llegar al 17% el año 2028. Analicemos un poco lo que antes vimos respecto a los alcances de la cobertura total y la cobertura parcial de los beneficios previsionales en el caso del que cotiza. Para el que se acogió a la cobertura total, bueno, no hay mayor duda porque los porcentajes que financian, los porcentajes de cotización que financian cada uno de los beneficios, se van a calcular sobre el 100% de la renta imponible y por lo tanto va a acceder al 100% de los beneficios. Pero en el caso del que se acogió a la cobertura parcial, su, sus beneficios también van a ser porcentuales. Se acogió a la cotización porcentual. Vimos que para este año la renta imponible que se consideraba era un 57% del total de boletas emitidas, y por lo tanto se van a ver disminuidos sus beneficios en el mismo porcentaje. Aquí en este cuadro podemos ver numéricamente, parece un poquito complicado, pero si hacemos un seguimiento secuencial lo vamos a entender. Aquí estamos viendo el caso de de un trabajador independiente que emite boletas de honorario y que emitió boletas por 460.000 pesos mensuales durante el 2023. ¿Cierto? Por lo tanto, el total de honorarios del año 2023 fueron 5.520.000 pesos. Vimos antes que la renta imponible que se considera para el independiente, para efectos de cotizar, es el 80%. Y entonces, en este caso, su renta imponible sobre la cual se le van a aplicar los descuentos previsionales es de 4.416.000. Bueno, el año pasado de las boletas se retenía un 13%. O sea, a este trabajador le retuvieron el 13% sobre 5.520.000 pesos y esos son 717.600 pesos. Y en el lado izquierdo de la lámina tenemos entonces el caso del que se acogió, del independiente, que se acogió a la cobertura total. Él destinó toda su retención anual a financiar sus cotizaciones previsionales y entonces ahí en esa barra podemos ver cuánto es lo que tuvo que destinar a cada uno de los beneficios, ¿cierto? Pensiones y comisión a la AFP, cuánto tuvo que destinar a salud, el 0,93% que era la ley de accidentes del trabajo y ley sana, y el 1,47% que era el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y tenemos en el lado derecho cuánto es lo que cotizó aquel independiente que se acogió a la cobertura parcial. Acuérdense que ese independiente declaró como renta imponible el 57% de los 5.520.000, que fue el total de honorarios que
tuvo, que tuvo el trabajador independiente. Sus honorarios, los honorarios que percibió fueron 5.520.000, ¿cierto? El 80% es la renta imponible para la cobertura total y el 57% sería para el que se acogió eh, a la cobertura parcial. Y lo que cotizó, como ustedes pueden ver en la barra de la derecha, es bastante menos que el que se acogió a la cobertura total. Va a tener beneficios proporcionales, o sea, beneficios menores, y eventualmente podría ser que reciba una devolución de sus impuestos. Entonces, la cobertura parcial es una opción para aquel que eventualmente haya calculado que si no destina todo su retención a financiar los beneficios previsionales, podría recibir alguna devolución de impuestos. Yo creo que todos los que somos independientes sabemos y esperamos la devolución de impuestos de cada año. Por lo tanto, puede ser que alguien, por necesidad o porque no quiere nomás, decide, ¿sabe qué? Yo con parte de mis impuestos voy a financiar mis beneficios previsionales, aun cuando sean proporcionales, aun cuando sean un poco menos, pero yo necesito recibir una parte también de mi retención. Esto de ahora, lo que vamos a mostrar en la lámina siguiente, es más operativo y tiene que ver con cómo se acredita el pago de las cotizaciones. Y es descargando un certificado desde el Servicio de Impuestos Internos y aquí les voy a mostrar eh, dónde pueden buscarlo, aquellos que tienen conocimiento en Internet o pueden solicitarle a alguien que les ayude. En el menú tienen que entrar a su cuenta, ¿m? A su cuenta, a su cuenta o sesión en el sitio web de Impuestos Internos e ir a declaración de renta, que eso estaba en declaración de renta, ustedes pueden verlo aquí abajo, en la lámina. De ahí se les va a desplegar un menú donde tienen que seleccionar la opción consulta y seguimiento. De ahí se les van a abrir dos opciones. Ustedes toman aquella que dice consulta estado de declaración y se va a desplegar un menú donde le va a dar la opción, el sitio, de revisar varios años tributarios. No solamente el del año pasado, sino que el anterior y otros más. En este caso, nosotros estamos interesados porque el año pasado emitimos boletas de honorario, somos independientes, obligados a cotizar, y entonces queremos ver nuestro certificado. Y acá, entonces se va a desplegar la declaración, varias opciones, y cuál es el que yo voy a elegir, es el segundo, que dice cálculo de sus cotizaciones previsionales eh, realizado al momento de presentar su declaración anual de renta. Al pinchar en esa opción, usted descarga su certificado. Es bastante simple, bastante fácil, y en el certificado entonces aparecen los montos determinados para eh, destinar como cotización a cada uno de los beneficios previsionales que antes vimos enumerados. Y hasta acá llegamos con esta presentación. Dejo la palabra a Carolina o no sé quién está por ahí. Sí, Francisco, yo estoy por acá. Muchas gracias, Francisco, por la explicación. Esperemos que esta charla haya sido útil para todas las personas que nos acompañan y que además están siguiendo estas grabaciones a través de las distintas redes sociales. Queríamos abrir micrófono o chat para ver si alguien tiene alguna consulta que quiera hacernos con respecto a los temas planteados por Francisco. También a través del chat les compartimos hace un rato una evaluación de entrada. Ahora queremos saber cuánto de lo que contó Francisco quedó retenido en ustedes. Así es que les vamos a compartir en un breves instantes la evaluación de salida.
contarles que este proyecto es un proyecto que es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Provisional FEP, administrada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Es realizado por la empresa social Sofan, una empresa del sistema de empresas B de triple impacto desde acá de la región de Ñuble para ustedes, acompañándonos con Francisco que está desde Punta Arenas. Gracias a esto de la conectividad podemos estar todos compartiendo este mismo espacio online, digital. Les contamos que este proyecto tenía dos grandes áreas de trabajo, ¿cierto? Tiene un área que es presencial, que es con un bus previsional, una oficina de atención móvil que ha recorrido 15 ciudades del país, llevando hasta las personas en las distintas localidades información con temas previsionales. Y además tenemos un sitio web que los invito a todos y a todos a revisar. Se llama Innova Previsión. Dentro de este innovaprevisión.cl ustedes van a encontrar material grabado, hay videos que son accesibles con interpretación en lengua de señas, tienen subtítulos y hay varios procesos de temas de seguridad social y previsión social que están explicados en fácil también, tal como lo hizo Francisco hoy día. Encuentran podcasts, hay material gráfico de apoyo. Además, estas sesiones van a quedar cargadas en ese sitio web para que las personas que les interesen, no sé, pues ustedes hoy día participaron de esta charla y tienen algún conocido, alguna persona que justo está empezando quizás a emitir boletos de honorario, entonces para que sepa de qué se trata esa retención, que a veces no es tan fácil de comprender para muchos. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿A qué tengo acceso con esa retención que se da? ¿Cuál es la seguridad social que recibo? Etcétera, etcétera. Ya que no hay preguntas en el chat y en virtud del tiempo de todas y todas, agradecemos su presencia hoy día aquí en este espacio digital. Gracias, Francisco Vera, por todos tus conocimientos compartidos acá. Gracias, Vicente Becerra, por la impecable interpretación como siempre. Gracias, Francisca, ahí que estás perillando toda esta actividad, preocupándose de la grabación, de las encuestas y de todo. Así que muchísimas gracias. Terminamos y nos encontramos pronto con un nuevo webinar con otro tema súper interesante. Vamos a hablar de los tipos de pensiones que hay en Chile, cuáles son las modalidades de pago de estos tipos de pensiones, ya para que ya los que ya hemos pasado la mitad de la vida, por ejemplo, o los de antes, empiecen a pensar en cómo es la mejor estrategia para saber cómo ahorrar para el futuro, qué nos conviene más, qué es más recomendable, etcétera, etcétera, dependiendo del estilo de vida de cada uno. Nos encontramos pronto, que estén todos muy bien. Un abrazo. Chau, chau. Mañana. Nos vemos. Adiós, adiós.